Me disculpan por haberme, porque esta tutoría se está dando muy tarde. Ojalá no vuelva a pasar, pero bueno, ni modo. Entonces, hoy vamos a hablar de la respuesta inmune a infecciones, ¿listo? Este es mi correo por si tienen alguna duda y les da pena preguntar en la tutoría o por si quieren conversar de otro tema de inmuno o si están muy pegados y necesitan ayuda con algo de inmuno. Esto es lo que vamos a ver hoy, ¿listo? Vamos a ver. Pues un panorama general de cómo responde el sistema inmune frente a cualquier tipo de microorganismo y después vamos a hacer las precisiones frente a cada uno de ellos, enfatizando pues un poquito en citomegalovirus y en parásitos que es lo que les toca resolver en el taller. Entonces, cuando nosotros o cuando nuestro sistema inmune se expone a un microorganismo, pues eso se va a formar una pelea. Se va a formar una pelea entre ese microorganismo y el sistema inmune. El microorganismo tiene muchos mecanismos para esconderse, como por ejemplo cubrirse en ácido ciálico o cubrirse en muchos glúcidos, o puede inhibir proteínas o reacciones, transcripción, o estimular la transcripción, o mimetizar proteínas antiinflamatorias, o puede alterar la maduración de diferentes células, o cambiar sus genes, o inhibir la apoptosis para su beneficio, o los fagosomas para que no sea eliminado allí. Y todo esto lo debe resolver mi sistema inmune para poder que yo me recupere de esa, para que yo elimine esa infección. Y eso lo hacemos con nuestro sistema inmune innato, en el que incluimos las células, moléculas y los mecanismos microbicidas, que son el complemento y la inflamación, y el sistema inmune adaptativo con sus células y moléculas. Entonces, a lo largo de esta presentación, ustedes vayan tratando de organizar un mapa mental con qué va con qué cosa va dentro de cada una de estas partes, que es como parte de las preguntas del taller. Entonces, en ese sentido, en esa interacción, yo tengo cuatro escenarios posibles. Yo tengo, eh, ¿cómo se pone el puntero? ¿Alguien sabe? Bueno, después averiguo. Esta no fue. Entonces, en esa interacción, muchachos, yo tengo cuatro escenarios posibles. Miren que en esta gráfica nos muestran el número de microbios en función del tiempo. Ustedes están viendo toda la pantalla. Alcanzan a leer acá tiempo. O se les ve esta barra como No, a mí. esa parte, sí, esa parte no se ve. Ah, entonces vamos a ponerlos. Mm, Es que a mí me ayudan a cuadrar esta parte, pero no puedo entrar. Pero bueno. Y ahí ven bien. O sea, ve muy chiquito. Sí, está un poco chiquito. ¿Y alguien sabe cómo puedo solucionar el problema de la barra para que vean bien la parte de abajo? Me va a tocar poner todo pequeño.
aunque no se ve. Bueno, entonces miren muchachos, yo tengo el número de microbios en el eje Y y ese número de microbios está en función del tiempo. Entonces miren que a mayor tiempo voy a tener mayor número de microbios si no hay una intervención de ese sistema inmune. La cantidad de microbios se va a asociar con la presencia o no de signos y síntomas en el cuadro como moradito y en el cuadro verde sin signos y síntomas. Miren, por ejemplo, que el primer escenario es cuando este número de microbios empieza a subir, pero yo rápidamente controlo esta infección y la elimino sin experimentar signos y síntomas porque no fueron lo suficientemente, no alcanzaron una cantidad lo suficiente alta para experimentar enfermedad. El segundo escenario es que yo desarrolle signos y síntomas porque ese número de microbios ahora es significativo, pero rápidamente empiezo a controlar y logro eliminar la infección. Entonces, logro erradicar esa infección y tengo una recuperación completa. Esta que no tenía signos y síntomas se conoce como infección asintomática. Lo otro que puede suceder es que yo controlo, pero cuando controlo, el sistema inmune como que se relaja y entonces el bicho se vuelve a activar y vuelvo a experimentar signos y síntomas, vuelvo a controlar y vuelvo a experimentar signos y síntomas. Y esto se conoce como enfermedad recurrente y es cuando yo controlo parcialmente. Y el otro escenario posible es que no haya ninguna intervención del sistema inmune y entonces ese número de microbios aumente demasiado y tenga una enfermedad crónica, una enfermedad persistente o incluso la muerte. Algo que hay que decirles acá y es que miren, por ejemplo, miren cómo, para que nos llevemos este concepto de una vez, imaginen que esa línea está derecha y va hasta acá abajo. Y miren cómo cuando la respuesta inmune adaptativa interviene, que son estos tres casos, o estos dos casos principalmente, la infección se elimina, la infección se empieza a eliminar. Mientras que cuando interviene la inmunidad innata, esta infección solamente se controla. Entonces, conclusión, la inmunidad innata controla el proceso de replicación, pero la inmunidad adaptativa elimina esa infección. La presencia de signos y síntomas está determinada por el número de microbios y la intervención del sistema inmune en hecho. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen porque no los estoy viendo. Listo. Entonces, en ese sentido, la respuesta inmune adaptativa va a ser muy importante y van a existir muchos anticuerpos y varios perfiles de linfocitos T, CD4. Entonces, ¿qué sucede? Pues para que sepan de una vez, recuerden que tenemos dos poblaciones de linfocitos T, los linfocitos TCD4 y los linfocitos TCD8. Los linfocitos TCD4 se van a diferenciar de acuerdo a lo que se necesite para esa infección, a TH1, TH2 o TH17. Son los más famosos. Imaginen que es como el linfocito T es como un niño que está en 11 y le están preguntando si quiere ser ingeniero, si quiere ser médico o si quiere ser astronauta. Y entonces en función de su contexto, de su crianza, que en el mono sería del ambiente inflamatorio, de las citoquinas que dominan en ese ambiente, pues él va a escoger una carrera, se va a diferenciar en un tipo de célula que va a ser más efectiva contra cierto tipo de microorganismo. Entonces, por ejemplo, la TH17 es muy útil contra microorganismos extracelulares, mientras que, por ejemplo, la TH2 contra parásitos o la TH1 contra intracelulares. Y lo mismo pasa con las inmunoglobulinas. Hay unas que son mejores para ciertos microorganismos, como por ejemplo la IgE para parásitos, que sabemos que es muy famosita, y la IgA para infecciones en mucosas, también es muy útil.
Entonces, a conclusión de esta idea, pues que la inmunidad adaptativa elimina la infección porque son células que tienen receptores pero muy específicos y mecanismos efectores más potentes con respecto a la inmunidad innata. Entonces, vamos a empezar viendo cómo responde el sistema inmune a cualquier tipo de infección y cuando empecemos a ver cada tipo de microorganismo, vamos haciendo las salvedades de cada cosa. Entonces vamos a empezar con este dibujito. Miren que acá tenemos los cuatro tipos de microorganismos. Tenemos parásitos, hongos, bacterias y virus. Entonces, lo primero que ellos deben superar son los epitelios. Los epitelios cubren la piel y cubren el tracto gastrointestinal, el tracto pulmonar y el tracto genitourinario. Entonces, todo lo que quiera entrar a nuestro cuerpo primero tiene que atravesar ese epitelio. Y ese epitelio se considera una barrera inmunológica que tiene como tres partes que la hacen ser una barrera. Por ejemplo, se comporta como una barrera física y mecánica en el sentido de que estas células epiteliales están muy pegadas por esas proteínas que hay ahí, como ocluina y claudina, que la mantienen muy cerrada y por ahí no pasa literalmente nada. Entonces eso la hace ser una barrera mecánica. Recuerden que estas barreras es como uno de los puntos del taller para que eh, las tengan pues como principalmente pues las tengan bien en cuenta para mañana. También pueden ser barreras químicas porque cuando se está dando la reepitelización, cuando se está dando el proceso descamativo de los epitelios, las células que mueren liberan esos ácidos grasos ahí encimita y esos ácidos grasos acidifican el pH y hay muchos microorganismos a los que no les gusta un pH bajo y entonces mueren. Y también se comporta como una barrera biológica porque nosotros tenemos microbiota en tracto genitourinario, pulmonar, eh, gastrointestinal y también tenemos la microbiota de la piel. Cualquier bicho patógeno que quiera llegar a nosotros, pues tendrá que ser capaz de quitarle todos los recursos a nuestra microbiota. Y eso es algo difícil ya de por sí. Entonces, digamos que uno de estos bichos pasó, uno de estos bichos logró atravesar la barrera porque yo me aporrié y ya la tenía abierta o porque dentro de sus propios factores de virulencia y sus mecanismos de patogenicidad logró llegar al tejido. Entonces, ¿qué pasa? En ese paso de penetrar hasta el tejido, se van a liberar DANs, se van a formar DANs, que son patrones moleculares asociados a daño. Quiere decir, por ejemplo, proteínas intracelulares que de un momento a otro están afuera. Esos son DANs, son cosas que no están donde deberían estar y nos indican que hay un proceso de daño, como por ejemplo el ATP. El ATP siempre debe estar adentro, o una mitocondria, digo que, o núcleo, material genético, esos son DANs. Y también tenemos los PANs de este microorganismo, que significa patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, los microorganismos tienen estructuras que, que nosotros reconocemos como propias de ellos y que no tenemos nosotros. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, imaginen esta cabecita de este virus. Si nuestro sistema inmune reconoce esa cabeza, pues va a decir, esa cabecita no es de nosotros, entonces, y además que se está asociando a un proceso de daño, entonces ese sería un PAN, porque sería un patrón asociado a ese patógeno que nosotros también reconocemos. Entonces, nuestras células residentes de tejido, que son el macrófago, la célula dendrítica y el mastocito, van a reconocer esas moléculas de daño y esas características de estos patógenos por medio de diferentes receptores, pero las características de los patógenos los van a reconocer por unas que se llaman PRR, re- receptores para reconocimiento de patrones. Eso significa PRR.
Te reconocen el PAN y esos PRR tienen una clasificación, muchachos. Esos PRR pueden estar en la célula o pueden ser solubles. Los que están en la célula son muchos, pero son como principalmente estos 7, que son los tipo TOL, los tipo RIG, los tipo NO, los CDS, los CLR, los receptores basureros y los receptores para N-formilmetileucina fenilalanina. Cada uno de estos receptores va a reconocer estructuras de microorganismos diferentes. ¿Cuáles deben aprenderse ustedes? ¿Cuáles son los más importantes? Son los receptores tipo TOL y los receptores tipo NOC. Los receptores tipo TOL se van a localizar en la membrana celular o en la membrana de los endosomas al interior de la célula y van a poder reconocer lipopolisacárido, nucleicos de los virus o peptidoglucano. Y los receptores tipo NO son receptores citosólicos que van a reconocer peptidoglucano, cambios en la concentración de ATP o cambios en la concentración de cualquier ion. Ustedes saben que, por ejemplo, la concentración intracelular de potasio es mucho más alta que la concentración extracelular de potasio. Entonces, los receptores no son, tienen esa capacidad. Los otros reconocen otras estructuras, pero para el taller de mañana tengan muy en cuenta los NOD y los tipo TOL. Y tenemos otros receptores solubles, que son moléculas que van por ahí en el plasma, reconociendo diferentes estructuras, se comportan más como opsoninas. Recuerden que una opsonina es marcar algo, es como jugar paintball, ¿cierto? Usted lo marca de rojo. Es como si su equipo solo disparase balas rojas y usted ve uno marcado de rojo, usted sabe que ese man no es de su equipo. Eso hacen más que todos los receptores solubles o también pueden, el que esté marcado hace que activen diferentes mecanismos, como por ejemplo el complemento lo pueden activar con esta vía de las colectinas o pueden estimular la fagocitosis. Ya ahorita vamos a profundizar en el complemento y en las colectinas, que son como los más importantes. Entonces, volviendo a estos receptores tipo TOL, que les dije que eran los más importantes. Entonces, la célula, sí o qué, en resumen, el bicho entró, la célula lo reconoció por su PRR, hay muchos PRRs, y vamos a hablar del PRR más importante, que son los receptores tipo TOL, son los más famositos. Ellos se organizan en dímeros, en parejitas, por eso se ven así pegaditos, y cuando estos receptores reconocen diferentes estructuras, entonces van a llegar proteínas adaptadoras, se van a reclutar proteínas adaptadoras como MID88 y TRIF. Miren acá los TLR del endosoma, que les dije que habían unos en el endosoma, el 3, 7, 8 y 9. Cuando se reclutan estas proteínas adaptadoras como la TRIF o la MID, pues eso me va a llevar a una transcripción, a estimular la transcripción de ciertos genes inflamatorios como el NF-κB y los IRFS. Entonces, por ejemplo, el NF-κB se va a encargar de estimular la producción de citoquinas, de quimiosinas, de moléculas de adhesión o de moléculas coestimuladoras. Y eso me va a llevar a una inflamación aguda y a una estimulación de la inmunidad adaptativa que al mismo tiempo estimula la inflamación aguda. Y los IRFs son muy famosos porque producen los genes de interferón tipo 1, que es la principal citoquina para luchar contra los virus. Listo. Muy bien, estos son los receptores. ¿Cómo se reconocen? Este no es necesario para mañana. Y cuando entonces se da la síntesis de todo eso, ¿cierto? Estas células que ya hicieron todo este proceso van a liberar mediadores. Van a liberar mediadores endógenos o mediadores químicos. Esos mediadores endógenos pueden ser aminas vasoactivas como la histamina y la serotonina, que son importantes también en la formación de trombos y la histamina, por ejemplo, en el prurito.
la bradicinina, las anafilotoxinas. Ahorita vamos a ver para qué sirven estas anafilotoxinas o el factor activador de plaquetas. Y los mediadores químicos, que son los neuropéptidos, los leucotrienos, las prostaglandinas, que tienen otras funciones como, por ejemplo, mediar el dolor. Y los otros factores, los otros mediadores químicos son las citoquinas, que son como las moléculas, las más famosas del sistema inmune. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos daño, ¿cierto? Tenemos daño y lo que va a suceder en ese tejido es que esas células residentes de allí van a liberar factor de necrosis tumoral e interleuquina 1. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a aumentar la permeabilidad para que sea más fácil para las células pasar a ese tejido. Va a aumentar la expresión de moléculas de adhesión para que sea más fácil para esas células pegarse a estas células endoteliales para pasar. Ya lo vamos a ver acá. Y el hecho de que estas células endoteliales se estimulen así por esas citoquinas, también hace que ellas produzcan interleuquina 1 y diferentes quimioquinas. Esas, entonces, esos son los efectos locales y también van a traer leucocitos y otras células, van a traer todos los leucos para que lleguen a ese tejido y también produzcan otras citoquinas como la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Entonces vamos a ver cuáles son las acciones de esas diferentes citoquinas. Por ejemplo, eh, o sea, estas citoquinas generan efectos sistémicos, ¿listo? Estos efectos sistémicos son buenos o si se prolongan durante mucho tiempo, pues son malos. Entonces vamos a hablar primero de los buenos. El factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y la 6 pueden llegar al centro termorregulador del hipotálamo y causarnos fiebre. Ustedes saben que a los bichos no les gusta la fiebre y no la aguantan. Pues a nosotros tampoco nos gusta, pero la aguantamos más que ellos. La interleuquina 1 y 6 que van a ir al hígado a estimular las proteínas de fase aguda. El factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y la 6 van a estimular la leucopoiesis en médula ósea para que se produzcan más células que peleen contra esa infección. Y ya vamos a hablar de estas proteínas de fase aguda. Bueno, hablemos de una vez. Estas proteínas de fase aguda que se producen en el hígado, pues son muchas, ¿cierto? Son muchas. Son la proteína C reactiva, que es una opsonina, para que nuestras células las reconozcan más fácil esos microorganismos. Procalcitonina, que nos sirve para saber si una infección es de origen bacteriano o no, es muy sensible en ese aspecto. Y tenemos otras como el amiloide sérico, el fibrinógeno, el plasminógeno, el dímero D. También tienen que ver mucho con el proceso pues, de hemostasia secundaria que se da en cualquier proceso de daño a nivel vascular. Y tenemos las del complemento. Las del complemento son las proteínas solubles más importantes de la inmunidad innata. Listo, ya las vamos a ver. Para no irme del todo, pues para pasar de una vez, les voy a mencionar cuáles son esos efectos patológicos sistémicos. Entonces, por ejemplo, miren, lo primero que deben notar es que todos son del factor de necrosis tumoral. Entonces, si nosotros tenemos un estímulo lo suficientemente fuerte para producir citoquina, se puede sintetizar mucho, mucho factor de necrosis tumoral. Y ese factor de necrosis tumoral va a tener efectos patológicos negativos, como por ejemplo en el corazón, puede inhibir la contractilidad cardíaca, puede disminuir la contractilidad cardíaca y el tono del músculo vasopresor. Entonces puede causar hipotensión o si es mucho, 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 me puede llevar a un choque, ¿cierto? Lo que sería una sepsis. También me puede formar trombos. ¿Por qué? Porque este factor de necrosis tumoral también estimula la expresión del factor tisular en la célula endotelial y ustedes saben que ese factor
tisular es un potente activador de la coagulación. También puede causar alteraciones metabólicas por aumentar la resistencia a la insulina. Y otra cosa importante que hay que decir de este factor es que causa pérdida de células musculares y adipocitos. Entonces eso genera caquexia. Por eso estos pacientes con enfermedades reumatológicas, una de esas razones es que tienen mucho TNF. Puede ser, pues, dependiendo del mecanismo de la enfermedad, pero normalmente sí. Y también son flacos, son caquéticos porque este factor de necrosis tumoral suprime el apetito. Muy bien. Entonces, el complemento, ¿cierto? Les había dicho, las proteínas que se producen en ese hígado son pues las primordiales, las del complemento. El complemento son más de 30 proteínas que están por ahí en el plasma buscando bacterias y tenemos tres vías para activar el complemento. Tenemos la vía clásica en la que un anticuerpo, esto que ustedes ven en azul, representa la superficie de una bacteria, estas líneas azules. Este que ustedes ven aquí en rosadito es un anticuerpo y este que ustedes ven en rojito es el C1Q. Entonces, cuando un anticuerpo se pega a una membrana de la bacteria, el C1Q va a pegarse a ese anticuerpo y va a iniciar la vía clásica. La vía alternativa, va a iniciar de manera espontánea por hidrólisis del agua, pues porque el agua logra partir la molécula C3 en C3A y C3B, y C3B se deposita y empieza la vía alternativa. La vía alterna no funciona en nosotros porque nosotros tenemos mecanismos para inhibir este C3B, pero las bacterias no tienen esos mecanismos, entonces por eso se dan ellas y no en nosotros. Y la vía de las leptinas, que es la proteína soluble que les mencioné aquí arribita, ya la vamos a volver a ver, que es una bacteria tiene carbohidratos y se le pegan las proteínas de unión a leptina. Todas estas vías, muchachos, tienen que terminar convirtiéndose en las convertasas del C5. Tienen que romper C5. ¿Para qué? Pues para poder activar la vía lítica, ¿cierto? Solo hacen por el depósito de diferentes, pues, fragmentos de las proteínas del complemento. Y cuando se activa esta vía lítica, entonces, ¿qué va a suceder? El C5b se va a depositar otra línea azul de una membrana de una bacteria, está representada en un rombito, se va a depositar sobre la superficie de la bacteria, va a ser como el hueco chiquitico, y después cuando C6, C7 y C8 ven a C5b ahí metido, ellos también se pegan. Y C9 solo se mete cuando ve que los otros cuatro están ahí pegados. Pero C9 es muy importante porque ella no es solo uno, como los otros, ella sí se va a unir y después de que se une, se polimeriza, es decir, que saca como muchas copias de sí misma y, y abre un hueco gigante, perfora esa pared celular, esa pared de la bacteria, esa pared celular o esa membrana celular, y genera la lisis osmótica por esos cambios de concentración. Muy bien. Al mismo tiempo que está pasando eso, muchachos, estas células también deben procesar y presentar ese antígeno. Eh, ya les dieron la clase de HLA. Sí, sí. Listo. Muy bien, entonces como ustedes vieron en la clase de HLA, pues existen dos vías, la vía para microorganismos endógenos que fagocitamos y para microorganismos exógenos, perdón, para microorganismos endógenos, pues que nos llega el antígeno, o para exógenos que tenemos que partir. En cualquier caso, los dos tipos, los microorganismos
se van a partir o van a llegar partidos y los vamos a pegar al HLA que se sintetiza en este retículo endoplásmico junto con ese péptido de ese microorganismo. Listo, va a quedar ahí en el bolsillo y entonces nuestras células van a expresar esos péptidos en un HLA clase 1 o en un HLA clase 2. Recuerden que las células del sistema inmune tienen los dos tipos de HLA, mientras que las nucleadas solo tienen el HLA clase 1. Muy bien, entonces estas células procesaron, llegaron al ganglio, el macrófago, la dendrítica o el mastocito y van a presentar, ahora que ya procesaron y tienen ese péptido en el HLA, van a presentar a los linfocitos T. Y pueden presentar pues en cualquier HLA, pero por ejemplo los macrófagos le presentan más que todo a los linfocitos T de memoria y las dendríticas le presentan más que todo a los linfocitos T vírgenes. En esa presentación hay pasos importantes. Esto me lo preguntaron a mí cuando me tocó hacer el taller, como cuáles son las tres señales de activación del linfocito T, que son dadas gracias a la célula presentadora de antígenos. Pues va a ser que le muestre el antígeno, primera señal, que hayan moléculas coestimuladoras, que acá se las mostré, que son B7 y CD28 principalmente, y que en esa interacción, la célula presentadora le regale al linfocito TCD4 interleuquina 2. Esa interleuquina 2 es la que permite la expansión clonal de ese linfocito T para combatir esa infección. Muy bien. Y los linfocitos B, bueno, no les dije, esta presentación pues se da en el ganglio linfático y también se puede dar en el vaso. Muy bien, estos linfocitos B, muchachos, que están en el ganglio, pues tienen unos receptores, el receptor del linfocito B, el BCR, que por su naturaleza, por la naturaleza de su estructura, pues puede reconocer antígenos de forma soluble. O sea, el linfocito B es alguien muy social que va y se presenta a la gente solo, no necesita que nadie lo presente, mientras que el linfocito TCD4 no es capaz de hablarle a nadie, él sí tienen que presentarle a la persona para poder interactuar. Entonces, cuando el antígeno llega a ese ganglio linfático, por ejemplo, los virus en una viremia pueden terminar en los ganglios linfáticos, las bacterias en una bacteriemia también. O puede ser que esos microorganismos estén metabolizando en tejido y diferentes productos de su metabolismo lleguen a plasma y terminen en un ganglio linfático. El linfocito B va a poder reconocer todo eso. ¿Cómo? Primero, tiene que tener bueno, él reconoce eso inicialmente, pero digamos que aunque lo conoce, no es suficiente para producir anticuerpos de larga vida, anticuerpos que duren años a décadas para seguir combatiendo la infección toda la vida. Entonces ahí sí es donde entra el linfocito TCD4. Entonces el linfocito B, que era esa persona social, digamos que se estaba sintiendo muy incómodo con esa nueva persona que conoció, y entonces llega el linfocito TCD4 y lo llena de confianza para que lo haga pues de la mejor manera. Eso mismo pasa acá. El linfocito TCD4 debe interactuar con el linfocito B para que el linfocito B produzca anticuerpos de larga vida, es decir, que duran de décadas, de años a décadas, porque sin el linfocito TCD4 esa respuesta de anticuerpos es muy pobre. Entonces, en esa interacción entre el linfocito B y el linfocito T hay tres señales muy importantes, hay tres puntos muy importantes. Primero, que haya un entrecruzamiento de BCRs. El BCR, o sea, que se necesitan al menos dos BCRs. ¿Por qué? Porque un solo BCR no alcanza a generar las suficientes señales intracelulares para llevar a cabo todos los mecanismos, todas esas cascadas de señalización celular que se dan.
para poder producir los genes que me llevan a la producción de anticuerpos. Segundo, la interacción con el linfocito T, como les mencioné. Y en esa interacción, también tener en cuenta esas moléculas coestimuladoras, muchachos. Por ejemplo, el linfocito B tiene B7 y CD40, y el linfocito T CD4, CD28 para B7 del linfocito B y CD40 ligando para CD40 del linfocito B. Y la otra señal es la interleuquina 21, que es una citoquina importante para que esta interacción se mantenga estable. Ya, pues no sé si ya lo vieron, pero cuando vean o si ya vieron la clase de linfocitos B, les hablaron de una estructura que se llama centro germinal, y es la que se forma cuando estas dos células interactúan en ese ganglio linfático o en el vaso, y ese centro germinal es el encargado o es el lugar donde se da la producción de anticuerpos de larga vida. Entonces, por ello es importante mantenerlo estable con la interleuquina 21. Muy bien. Muy bien. Aquí es donde se producen esas células B de memoria y las productoras de anticuerpos de larga vida, en ese centro germinal. Muy bien. Se formaron anticuerpos. ¿Qué va a pasar? Pues voy a ir a esos anticuerpos, se le van a ir a pegar a ese microorganismo y vamos a activar la vía clásica. La vía clásica. Muy bien. ¿Y qué pasó con los linfocitos T y las otras células? Pues esas células y los leucocitos, o sea, los linfocitos T que van a venir de esta presentación y el resto de leucocitos que van a venir de esa leucopoiesis en médula ósea, pues van a migrar a tejido. ¿Cómo migran a tejido? Pues ustedes saben que primero hay un rolling con una adhesión laxa, luego hay una adhesión firme y después se va a dar un proceso de diapédesis donde migran al tejido y efectúan todos los mecanismos efectores, todos sus mecanismos biológicos, ¿cierto? Muy bien, entonces esto que les acabo de enseñar, muchachos, aplica absolutamente para cualquier microorganismo. Esto es una respuesta general para todos. Entonces, miren que ya vimos muchas cositas. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esta primera parte? Listo. Si nadie tiene ninguna pregunta, entonces voy a continuar. Muy bien, entonces vamos a empezar ahora sí haciendo las salvedades con respecto a cada tipo de microorganismos. Entonces vamos a empezar hablando de las bacterias extracelulares. Entonces, llega la bacteria al tejido y la reconocen las células residentes de tejido. Esas células residentes de tejido, ya, célula dendrítica, macrófago residente de tejido, mastocito, van a secretar factor de necrosis tumoral e interleuquina 1. Eso me va a traer principalmente a fagocitos que van a tener diferentes receptores. Esto es una representación, no piensen que se ven así, que van a cumplir con diferentes funciones. Entonces, por ejemplo, los receptores tipo TOL, que están representados en rojo, pueden aumentar esa actividad microbicida. Los receptores de manosa, que son estos que parecen como un arbolito azul, van a promover la fagocitosis. Los receptores los receptores de la fracción constante, que acá no están, y ustedes saben que es la fracción constante de una inmunoglobulina, ¿cierto? Listo. Entonces, estos también receptores para la fracción constante que pueden aumentar esa actividad microbicida también. Mírenlos acá si lo había, pues estos. Y tenemos los receptores basurero, nos representan este moradito que potencian la fagocitosis. Y tenemos también esta leptina ligadora de manosa que se va a pegar a esa bacteria y pues va a activar la vía del complemento, la vía de las leptinas que les acabé de mencionar,
y va a llevar a la lisis osmótica de ese microorganismo. Entonces, muy bien, complemento y fagocitosis por medio de los receptores y estas citoquinas clave. Recuerden que la fagocitosis es entonces ese proceso de extender el citoplasma hacia afuera, eso es fagocitosis. Cuando yo no lo extiendo, sino que lo invagino, eso se llama endocitosis. Y hacia afuera es fagocitosis. Entonces, cuando yo extiendo esta membrana plasmática y formo estos eudópodos, yo engullo en un fagosoma al microorganismo y ese fagosoma se va a fusionar con un lisosoma que tiene un pH muy bajo, entonces va a alterar, se va a formar un fagolisosoma que va a tener un pH bajo, donde se va a desarmar ese microorganismo y se va a liberar en plasma. Todos estos pedacitos se liberan en plasma, donde pueden ser tomados por una célula presentadora para llevarlo a ganglio linfático y mostrarle al linfocito T, o solitos pueden ir por plasma y terminar en un ganglio linfático, donde van a ser reconocidos por un linfocito B. Muy bien. Y con la inmunidad adaptativa frente a estas bacterias celulares, pues vamos a tener entonces el linfocito T cooperador acá en rojito, rojito. Vamos a tener este linfocito T cooperador que por medio de esas citoquinas que les acabo de mostrar, el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1, y todo ese ambiente de todo ese ambiente todo ese ambiente inflamatorio, entonces este linfocito TCD4 se va a diferenciar en un linfocito TH17. El linfocito TH17 es el niño de 11 que cuando se gradúa dice, uy, yo quiero salir a matar bacterias extracelulares, esa va a ser mi especialidad. Yo voy a matar extracelulares. Y entonces él para eso produce pues diferentes citoquinas, como la interleuquina 17, el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma y otras como por ejemplo la 21, que van a estimular esa inflamación, van a activar a ese macrófago para que potencie sus mecanismos efectores, para que potencie ese fagolisosoma y destruya más microorganismos, y van a estimular la respuesta de anticuerpos, gracias, recuerden esa interacción con el linfocito B, para ozonizar también, para ozonizar o neutralizar esos microorganismos. Y por parte del linfocito B, entonces recuerden que él puede reconocer naturalmente sin ayuda de nadie, incluso puede reconocer la bacteria completa, pero para producir anticuerpos de larga vida necesita estos linfocitos T cooperadores. Entonces ahí sí produce los anticuerpos, y esos anticuerpos, muchachos, pues van a tener varias funciones. La primera es que pueden neutralizar, entonces imaginen que le amarran las manos a un boxeador, pues no puede hacer nada y al final va a morir de hambre. Eso mismo le pasa a la bacteria, la neutraliza. También pueden ozonizar. Ustedes miren que acá están pegados de la bacteria y nuestros fagocitos tienen receptores de esa fracción constante para fagocitar. Entonces comen todo eso y se lleva a cabo ese mecanismo de fagolisosoma, donde disminuye el pH y se degrada el microorganismo. También tenemos que puede activar la vía clásica del complemento. Este es el CO1Q. Recuerden que ahorita se los mostré. Y entonces se puede dar la lisis del microbio por toda esta vía lítica y el complejo de ataque a membrana que les mostré. Se va a estimular la inflamación porque, me olvidé decirles, estas anafilotoxinas que se desprenden de estas, que son estas fracciones solubles del complemento, este C5A o este C3A, pues van a ser anafilotoxinas que me estimulan, que me atraen otras células del sistema inmune y entonces potencian los mecanismos inflamatorios. ¿Listo? Para esto me sirven las anafilotoxinas. Y muy bien.
Muy bien, y dentro del complemento, pues ya sabemos que parte de la vía alternativa es el depósito exponencial C3b, donde van a fagocitarlo, pues, los fagocitos a esa bacteria. Muy bien, acá les dejo un cuadro resumen con las células y las moléculas más importantes de acuerdo a la inmunidad frente a cierto microorganismo. Entonces, acá van a ser el macrófago y el neutrófilo, las células más importantes de la inmunidad innata. Y de la inmunidad adaptativa van a participar también las dos células, pero del linfocito T CD4 ustedes destacan la respuesta TH17. Y las citoquinas más importantes son TNF e interleuquina 1 para inmunidad innata y anticuerpos interferón, TNF e interleuquina 17 para la inmunidad adaptativa. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta con respecto a la inmunidad frente a bacterias extracelulares? Listo, entonces, si no tienen ninguna pregunta, voy a seguir. Muy bien, las bacterias intracelulares. Entonces, las bacterias intracelulares están hechas para sobrevivir al interior de la célula, ¿cierto? Ellas están diseñadas para soportar ese fagolisosoma. Entonces, ¿qué sucede? La primera aclaración que vamos a hacer aquí es que los anticuerpos no van a ser tan importantes en las infecciones por bacterias intracelulares. Miren que un virus también es intracelular, pero ahí los anticuerpos sí van a ser importantes. Y ahorita en virus vamos a ver por qué. Pero acá no van a ser tan importantes porque un virus, perdón, porque un anticuerpo pues no penetra la célula para ir a ozonizar allá al interior de la célula o para ir a neutralizar allá, no. Los anticuerpos no llegan al interior de la célula, entonces acá no son tan importantes. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando un macrófago, un neutrófilo, fagocitan estas bacterias intracelulares, ellos también producen interleuquina 12 y puede ser que no sean capaces de eliminar esa bacteria, entonces siguen produciendo interleuquina 12. Esa interleuquina 12 va a estimular al linfocito NK para producir interferón gamma. El interferón gamma también se produce por este linfocito innato tipo 1 y que a un macrófago le den interferón gamma va a potenciar su acción microbicida. Y entonces esa bacteria que antes no moría, ahora sí muere gracias al estímulo del interferón gamma. Muy bien. Y en la parte de la inmunidad adaptativa, cuando interactúa con el linfocito T, por ejemplo, presentándole, ese linfocito T también le va a regalar interferón gamma. Ese interferón gamma, pues lo potencia, lo vuelve a potenciar, lo sigue potenciando para que elimine esa infección. Miren que en esta gráfica sucede algo muy similar, sucede lo mismo que con la gráfica que vimos al principio, y es que el número de bacterias viables se controla, el número de bacterias viables en función de los días después de la infección va a ser controlado por la inmunidad innata. Miren acá cómo pasan esta línea por la mitad, pero solo se empieza a erradicar cuando la inmunidad adaptativa interviene. Excelente. Entonces, la inmunidad innata frente a bacterias intracelulares. Esas bacterias son resistentes a la degradación, pero el que sean resistentes a la degradación no quiere decir que ellas dejen de producir, ellas dejen de hacer sus procesos metabólicos. Entonces, ellas siguen produciendo sus Ellas, ellas forman sus productos bacterianos porque nunca paran su metabolismo, si no se mueren. Esos productos bacterianos van a ser reconocidos por estos receptores tipo TOL, TLR, que van a estar en el endosoma, al interior de la célula, y los receptores tipo NLR, que me van a formar la vía de los STIN, que van por medio de esta vía, pues, de esa proteína, va a empezar la cascada y esa cascada va a terminar en la formación de interferón tipo 1.
Este interferón tipo 1, muchachos, no lo vayan a confundir, por favor, con el interferón gamma. El interferón tipo 1 y el interferón gamma son diferentes. Al interferón tipo 1 también le dicen interferón alfa beta, y al interferón tipo 2 es el que le dicen interferón gamma. Entonces, estos, este interferón tipo 1, muchachos, va a tener, ay, es que está por allá, razón, no sé, etapas del ciclo de replicación viral. Sabe que esta solo aplica para los virus y puede degradar el material genético. Y al mismo tiempo, muchachos, una célula que está infectada, pues también va a producir moléculas de estrés. Estas moléculas de estrés van a ser reconocidas por las células como la célula dendrítica y el macrófago, y van a producir citoquinas como la 12 y la 15, que van a potenciar la actividad de la célula NK. Esta célula NK también puede reconocer estas moléculas de estrés. ¿Y qué va a hacer la célula NK entonces con esta célula infectada que expresa moléculas de estrés? Pues va a ejercer su actividad citotóxica con perforinas y granzimas y va a eliminar la célula. Y también va a producir interferón gamma en ese foco infeccioso para que los macrófagos potencien su actividad microbicida, como les mencioné anteriormente. Muy bien, no se les olvide que una célula NK tiene tres mecanismos efectores. La pregunta se las van a hacer mañana. ¿Cuáles son los tres mecanismos efectores de una célula NK? Entonces acá les expliqué uno, y es que la célula empieza a expresar moléculas de estrés que son reconocidas por esta célula NK, que ejerce su actividad citotóxica sobre ellas. Acá les voy a mencionar otro, y es que, miren, por ejemplo, vamos a ver esta imagen. Esta célula azul es una célula NK. Esta célula es cualquier otra célula nucleada. Entonces, Los, los receptores de la célula NK, los más famosos son los tipo KIR, y pueden ser activadores o inhibidores. Estos receptores reconocen diferentes cosas. Por ejemplo, pues tienen diferentes ligandos. El ligando del receptor inhibidor va a ser el complejo mayor de histocompatibilidad, el HLA clase 1. Y las moléculas asociadas pues van a ser receptores activadores. No recuerdo nombres como de ligandos en ese sentido. Cuando estos dos receptores reconocen su ligando, va a predominar la señal del receptor inhibidor y no se va a activar la célula NK, ¿cierto? Pero ¿qué sucede, muchachos? Bueno, sucede que a veces se esconde el HLA en un proceso infeccioso, y les voy a explicar por qué. Bueno, resulta, muchachos, que voy a adelantarles un poquito. El HLA, cuando una célula está infectada, esos antígenos, ahorita les dije que se expresan en el HLA. Esos antígenos van a ser reconocidos por un linfocito TCD8, ¿cierto? Una célula pues que esté estresada. Estamos hablando pues de, por ejemplo, de un hepatocito que expresa en su HLA un péptido de hepatitis B. Entonces el HLA, el linfocito TCD8, perdón, va a reconocer ese péptido que se expresó en ese HLA y va a eliminar esa célula. Mientras que entonces, ¿qué va a decir la célula o qué va a decir el microorganismo? El microorganismo va a decir, uy, hay un man por ahí que se llama el linfocito TCD8 y está matando todas las células que tienen mi foto, que tienen ese péptido en el HLA. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a inhibir la expresión de ese HLA para que ese linfocito TCD8 no me elimine. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo elimino la expresión de ese HLA, entonces
mi ligando, mi receptor inhibidor no tiene su ligando, entonces va a activarse entonces se activa el otro receptor, el receptor activador, y la célula NK efectúa sus mecanismos, ¿cierto? Granzimos y perforinas. Entonces, ese es el segundo mecanismo de la célula NK. Esa es la importancia o ese es el porqué de los microorganismos esconden el HLA y ese es el papel complementario que tienen la célula NK y el linfocito TCD8 en esa interacción con el HLA. Si alguien no entendió, me interrumpe. Muy bien, y para que lo anoten, por si están anotando, el otro mecanismo efector de la célula NK es la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Entonces, una célula NK también se puede activar cuando reconoce la fracción constante de un anticuerpo. Listo. Muy bien, la inmunidad adaptativa frente a estas bacterias intracelulares es la siguiente. Sucede todo el proceso como les he venido diciendo. Se mete el microorganismo, sobrevive porque está diseñado para eso y el linfocito TCD4 y la célula NK y el innato tipo 1 le van a dar interferón gamma para que potencie esa actividad microbicida y pueda eliminar ese microorganismo. En el caso de que ese microorganismo siga siendo viable después de darle tanto interferón gamma a ese macrófago, entonces va a llegar el linfocito TSD8, va a reconocer ese péptido bacteriano en el HLA y va a decir, yo no conozco a esta célula, yo no conozco este péptido no es de mi cuerpo y entonces debo eliminar esto. Y elimina el macrófago. No crean que esto es algo, que esto es un proceso lineal, esto no es un proceso lineal. Si esta célula que estaba acá se encuentra primero con el linfocito TCD8 antes de interactuar con el CD4, pues el linfocito TCD8 la va a eliminar. Eso va a pasar. Entonces, muy bien, resumen de esta parte. Inmunidad innata, célula más importante, NK y fagocitos, por la producción de ese interferón gamma y por la potenciación de esos mecanismos microbicidas. Inmunidad adaptativa, linfocitos TCD4, perfil TH1. Este linfocito TCD4 en un contexto de una infección de bacteria intracelular se diferencia a TH1. TH1. Y las moléculas importantes son interleuquina 12, 15, interferón para la innata e interferón CD40 ligando y factor de necrosis tumoral para la adaptativa. Estos son mecanismos de evasión inmune. Ahorita yo les mando las diapositivas y ustedes, pues si quieren los leen, pero no los lean, más bien buscan de estrongiloides estercolaris. Vamos a empezar con hongos. Entonces, la inmunidad innata contra hongos, muchachos, es muy similar a la inmunidad frente a bacterias extracelulares. Miren que es el mismo esquema, pero yo solo les puse como acá histoplasma capsulatum para que supieran que son hongos. Pero muy bien, acá lo que vamos a reconocer es pues, nuestros receptores de tina, de manosa. Vamos a reconocer esos microorganismos, se van a producir estas citoquinas que van a reclutar los fagocitos. Estos fagocitos pueden producir sustancias fungicidas como el óxido nítrico, las especies reactivas de oxígeno y las enzimas lisosómicas para eliminar esos hongos. Y ya vemos cómo funciona esa fagocitosis. Y con respecto al complemento, va a ser, va a ser muy importante solo cuando hay una fungemia, solo cuando esos hongos están en la sangre. Estos hongos van a activar la vía alterna o la vía de las lectinas por sus glúcidos. Y una aclaración que hay que hacer con estos hongos es que a veces tienen una pared celular muy,
muy gruesa. Entonces, cuando tienen una pared celular muy gruesa, no va a haber lisis osmótica porque no se logra formar el poro. El complejo de ataque a membrana se vuelve inútil. Entonces, en ese contexto en el que la pared sea muy gruesa, el complemento solo va a funcionar para ozonizar. En la inmunidad adaptativa, muchachos, va a depender si es un hongo extracelular o si es un hongo intracelular. Si es un hongo intracelular, entonces vamos a tener los mismos mecanismos efectores los mismos mecanismos que suceden frente a las bacterias intracelulares, que ya se los mencioné. Y si es un hongo extracelular, entonces estas células residentes reconocen esos glúcidos del hongo y van a producir citoquinas como la 6, la 23 y el TGF-B, que van a diferenciar ese linfocito TCD4 a un linfocito TH17. ¿Listo? TH17. No se les puede olvidar, TH17. Si es extracelular, TH17. Si es intracelular, TH1. Si es parásito, TH2. Muy bien, y este linfocito TH17 pues va a producir diferentes citoquinas como la 17, la 22 y la 21 que van a traer neutrófilos para fagocitar ese hongo. Muy bien. Los pacientes que tienen problemas con la maduración o con la diferenciación o con el receptor o con la producción de citoquinas de TH17, si tienen un problema produciendo para llamar o diferenciándose a TH17, pues en esos pacientes se vuelve muy común la candidiasis. Acá hay esta es una oral y esta es una esofágica, es como un datico clínico para que tengan en cuenta. Este es el resumen. Ahorita que les mande las diapos, pues ustedes repasan las anteriores y cuando estén en esta diapositiva se preguntan, ay, ¿por qué es que eran importantes los fagocitos y el complemento en la inmunidad frente a hongos de la respuesta inmune innata? Y así van repasando. Muy bien, ahí miren que acá otra aclaración, la inmunidad adaptativa pues va a depender si es intra. ¿Cierto? Si la profe les pregunta, ¿y la inmunidad adaptativa? Profe, pues depende. Si es un hongo intracelular, pues la respuesta va a ser TH1. Si es un hongo extracelular, la respuesta va a ser TH17. Muy bien, sigan los virus. Es con los virus, muchachos. Los virus, muchachos, van a ingresar al interior de la célula y van a ser reconocidos esas estructuras virales por diferentes receptores, TLR7, 8, 9, 3, que son los que están en el endosoma, o por los tipos RIC, o estos otros que son STIN o MDA. Eso no es como tan importante, aprendes en los TLR del endosoma, van a reconocer ARN, ADN, ARN bicatenario, y van a llevar a la síntesis, recuerden la imagen que les mostré al principio, de IRF, de este factor de transcripción que me va a producir interferón alfa e interferón beta, que es interferón tipo 1, como les había dicho. Ese interferón tipo 1 es muy, muy, muy importante en la respuesta frente a virus porque primero tiene una acción autocrina y una acción paracrina. Una acción autocrina sobre la misma célula infectada y y una acción paracrina sobre células que están alrededor de ella. Y cuando ese interferón gamma se pega a ese receptor, pues la célula va a entrar en un estado que se conoce como estado antivírico. ¿Por qué? Porque se van a llevar a cabo diferentes cascadas, diferentes vías de señalización que me van a inhibir la síntesis de proteínas víricas, que me van a degradar ese ARN vírico gracias a esta ARNasa, o que me van a inhibir la expresión de genes del virus y el ensamblaje de ese virión. Este ya lo vimos, ya sabemos cómo matan las células NK y ya sabemos por qué los virus esconden su HLA. Y en la inmunidad adaptativa frente a los virus, entonces tenemos a los linfocitos Hola, B. Hola. ¿te puedes devolver?
y repetir el cómo hace que el interferón 1 hace que se degrade la ADN viral y todo, no entendí. Mira, el interferón tipo 1 es esa citoquina que se va a producir gracias al IRF que se estimuló por el reconocimiento de estas estructuras virales. Cuando se produce interferón tipo 1, va a actuar sobre la misma célula, o sea, un efecto autocrino, y va a actuar sobre las células aledañas, o sea, un efecto paracrino. Cuando ese interferón actúa sobre esas células, entramos en un estado antivírico porque se dan a cabo diferentes cascadas de señalización celular en la que interfieren diferentes proteínas. Por ejemplo, para la inhibición de síntesis de proteínas víricas, puede aumentar la concentración de esta proteína, que es la PKR, y el ARN bicaternario de ese virus, pues también la va a activar. Se va a iniciar esa fosforilación de la traducción y me van a llevar a cabo diferentes proteínas que pueden inhibir con la síntesis de esas otras proteínas del virus, o otra cascada que puede degradar el ARN vírico porque termina en la síntesis de una ARNasa, o también puede ser otra cascada que inhibe la expresión de esos genes del virus y el ensamblaje del virión. Para cada virus, pues si uno quiere buscar las proteínas de cada virus, que las proteínas de nosotros que inhiben a cada virus, pues cambiarían mucho. Y entonces, este es un esquema general porque cada virus tendría como sus proteínas propias muy específicas. ¿Sí te queda claro? Sí, gracias. Listo. Ya vemos cómo mata la NK. Y recuerden entonces los linfocitos B. Entonces, frente a bacterias intracelulares les había dicho, los anticuerpos no van a ser importantes, pero frente a los virus sí, sí van a ser importantes porque cuando un virus, porque cuando los virus salen de la célula, salen demasiados. Y entonces es ahí cuando estamos en ese proceso de viremia que los anticuerpos sí pueden actuar contra los virus y los neutraliza y se unen a esa proteína de superficie o a esa proteína que interactúe con su ligando, dependiendo pues de la infección, ¿cierto? Por ejemplo, si es pues, si es una hepatitis B con el hepatocito, si es un Epstein-Barr con los linfocitos B, ¿cierto? Todas estas cosas. Y el linfocito TCD8, vimos que cuando reconoce una célula que expresa ese péptido viral, pues la va a eliminar por medio de enzimas, por medio de granzimas y perforinas y por medio de FAS y FAS ligando. Y la inmunidad innata, pues ya la mencionamos, ya mencionamos la célula NK y ya mencionamos el papel del interferón tipo 1. Esta es una imagen con lo mismo, pero es más bonita. Muy bien, la cinética de la inmunidad frente a los virus. Entonces, la magnitud de lo que estamos viendo en la gráfica es la magnitud de la respuesta en función de los días después de la infección vírica. Entonces, hasta el día 5, miren que hay un papel importante en la inmunidad innata y después de este día empieza a actuar la inmunidad adaptativa. En la inmunidad innata, entonces empezamos produciendo interferón tipo 1 y los linfocitos NK se activan mucho, 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 que nos va a permitir alcanzar esta meseta donde el título vírico, o sea, alcanzamos la meseta en este título vírico, es decir, controlamos la infección y cuando este interferón tipo 1 y esta célula NK empieza a caer, entonces empezamos, es porque hemos empezado a producir linfocitos T citotóxicos específicos frente a este virus y anticuerpos que a medida que suben, pues miren que los títulos víricos van disminuyendo, es decir, eliminan la infección y la innata controla la infección. Excelente. Este es un esquemita con todo lo que les acabo de mencionar. Lo único que les voy a agregar es que el interferón tipo 2, o sea, ese interferón tipo 1 ya vimos qué hace.
Y el interferón tipo 2, que no tiene como un papel tan importante como el tipo 1, pero ahí está, potencia el estallido respiratorio y aumenta la expresión del HLA. Y en el ganglio, ese interferón tipo 2 puede diferenciar los linfocitos TCD8 y puede inducir el cambio de isotipo de las inmunoglobulinas de IgM a IgG. Recuerden que la IgG tiene muchas más funciones, dura más en el tiempo, o sea, tener IgG es lo mejor. IgM es como, bueno, trabájeme ahí mientras consigo un mejor trabajador. ¿Cuál es ese mejor trabajador? La IgG. Y lo otro que no les he mencionado, bueno, les voy a mostrar esta imagen bonita de para qué sirve un anticuerpo. Pero no se ve. Bueno, ahorita con las diapos ustedes lo agrandan y sí se ve, es una imagen muy linda. Y lo otro que les voy a decir es que también en este proceso de infección vírica, estos receptores tipo NOD, los intracelulares, pues se acoplan entre ellos o acoplan diferentes proteínas y van a formar un inflamosoma, que es una estructura proteica que lleva a cascadas proinflamatorias. Y en este contexto viral va a inducirse piroptosis, que es un tipo de apoptosis, pero mediada por estos mecanismos. En esa piroptosis de esa célula se va a producir interleuquina 1B y 18 que van a potenciar también, ayudar a esta célula dendrítica con la diferenciación a un linfocito TH1. TH1, pasamos de TCD4 a TH1 en un contexto viral. Estas son las otras de la célula dendrítica, interferón 12 y 18, que ayudan a esa diferenciación. Muy bien, resumen. Innata, NK e interferón tipo 1 son las más importantes. Adaptativa, CD8, TH1, linfocito B, IgM, IgG e interferón tipo 2. Esta es una imagen que les dejé, que les voy a dejar para que cuando mañana les pregunten mecanismos de evasión del citomegalovirus, pues ustedes pueden abrir esta diapositiva y decir, profe, sí, tiene homólogos virales, por ejemplo, la UL111A es un homólogo de la interleuquina 10 y esa interleuquina es antiinflamatoria, entonces cuando el citomegalovirus la produce, las células del sistema inmune dicen, no, mira, ahí hay una interleuquina 10. Entonces tenemos que calmarnos un poquito porque si ella está, quiere decir que esto no está como tan proinflamatorio como creímos o pueden bloquear la apoptosis, o pueden evadir las células NK, como por ejemplo el UL18, es un homólogo de MHC de clase 1, entonces ellos mismos expresan, sintetizan su propio proteína chiviada de HLA, y el linfocito NK dice, esta UL18 es igualita a la HLA clase 1 que yo conozco, entonces seguramente esta célula es de nosotros y no debo eliminarla. Y entonces así engañan al sistema inmune. Algo que les pasó a los muchachos del semestre pasado usando estas diapositivas es que les preguntaban, ¿y cómo hacía eso? Y contame cómo hacía eso. Y qué proteína utilizaba. Entonces ustedes con esta diapositiva pueden escoger uno de cada uno y preguntarle a ChatGPT los mecanismos moleculares para que eso pase. Muy bien. Esto también lo leen en la casa. Acá está citomegalovirus. Entonces tiene estos mecanismos de evasión. Acá también está citomegalovirus, lo de los renuelos que le mencioné. Y lo revisan, pero no pierdan tiempo, solo lean el de citomegalovirus. Vamos, ya casi terminamos, muchachos. Se alargó un poquito. Y vamos a hablar de la inmunidad frente a parásitos ya para finalizar. Esta es cortica. Entonces, recuerden que los parásitos, les voy a mostrar así. Recuerden que los parásitos se clasifican en ectoparásitos, protozoos y helmintos. Los protozoos son células que pueden ser intracelulares, como
como Plasmodium, Leishmania, Trypanosoma, Toxoplasma, o pueden ser extracelulares como Giardia, Entomoeba histolítica, Cryptosporidium, Trichomonas o Balantidium coli. Para los intracelulares, los mecanismos van a ser de la innata los fagocitos, ya los mencionamos, y de la adaptativa una respuesta TH1. Y de los extracelulares vamos a tener como la respuesta innata fagocitos y la de la adaptativa TH17, ¿cierto? Entonces, entonces es básicamente, o sea, se comportan básicamente como bacterias intracelulares o bacterias extracelulares. Lo pueden aplicar a lo mismo. Muy bien. Este frente a los helmintos, acá les mezclé las dos imágenes, las dos imágenes, no, las dos inmunidades, perdón. Eh, ¿Qué falla eso? ¿Cómo se me ocurrió? Les mezclé las dos inmunidades porque, bueno, ya digamos que acá está este helminto, el epitelio intestinal. Y ese mito está generando daño. Este daño va a ser reconocido, incluso muchachos, acá entre estas células del epitelio, por ejemplo el intestino, hay células que se conocen como linfocitos T intraepiteliales y son linfocitos que se ponen aquí, se parchan aquí y extienden un brazo hasta por acá. Extienden un brazo hasta por acá y así también se pueden reconocer estructuras. No les aseguro la dendrítica porque no recuerdo muy bien en este momento si sí está, pero el linfocito T está. Entonces se reconocen esos DANs gracias principalmente a la célula dendrítica y esa célula dendrítica va a ir a presentar ese linfocito TCD4. Se va a diferenciar a un TH2 porque las citoquinas que produce el linfocito TH2 son las mejores para combatir las infecciones contra parásitos. Ese es el niño de 11 que digo, yo me voy a dedicar a matar parásitos. Ese linfocito TH2 va a producir interleuquina 4, 5, 13. La 13 va a aumentar la producción de moco y el peristaltismo. Entonces va a ser mucho más difícil para ese parásito quedarse pegado en esa pared intestinal. Y la 4 va a inducir la diferenciación en el cambio de isotipo de los linfocitos B hacia anticuerpos IgE. Y la 5 va a inducir la desgranulación de estas dos células que son muy importantes, que son el eosinófilo, que es la principal, es la más importante, y el basófilo. Esta IgE lo que hace es que se pega a ese parásito y entonces estos granulocitos se vuelven más sensibles, se desgranulan como de manera más efectiva o en mayor cantidad cuando detectan esa IgE. Esa IgE sensibiliza mastocitos, sensibiliza estas células. Y en esos gránulos, perdón, hay histamina, hay eicosanoides, hay leucotrienos y hay prostaglandinas que estimulan ese proceso inflamatorio. Esos eosinófilos, acá les dejo las proteínas que contienen, que son proteína básica mayor, peroxidasa, catiónica, neurotoxina, ¿cierto? Que van a eliminar, que van a ser muy útiles para esa infección. Este es el resumen, lo más importante. Ah, bueno, acá era un mastocito, listo. Este no era un basófilo, me disculpe. Este es un mastocito. Entonces, los más importantes son eosinófilos y mastocitos. Y la interleuquina 4, y de la adaptativa, la TH2 y la interleuquina 4, 5, 13 y la IgE. Muy bien, muchachos. No hay mucha, yo no encontré como mucha información con respecto a la respuesta inmune frente a Strongyloides ostercolaris. Digamos que lo que se sabe es gracias a los ratones, entonces quédense principalmente con esto, pero ustedes pueden decir, ah, profe, yo me encontré un estudio en el que acá abajito está el link, listo, por si lo quieren ir a mirar, en el que hicieron pruebas con ratones, listo.
esa es la salvedad. Esta respuesta inmune está hecha, esta respuesta inmune es montada por ratones. Entonces, pues somos similares, pero no sabemos si vamos a responder igual. Y también se da en el estadio larvario del parásito, ¿listo? Antes de que sea un adulto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando en esta imagen, muchachos? Durante la primoinfección, esas larvas del parásito, digamos que van a atraer por ese microambiente que se forma, van a atraer a los neutrófilos y a los eosinófilos. Y entonces esa larva va a morir por medio de esas dos células, por el neutrófilo que va a liberar sus gránulos con mieloperoxidasa y el eosinófilo que va a liberar proteína básica mayor, ¿cierto? Y así es como se va a joder ese parásito. El papel de la C3b es importante porque cuando se deposita este C3b sobre ese parásito, esa actividad del eosinófilo y del neutrófilo se va a potenciar, ¿listo? Para que se elimine más fácil esa larva. Y en este contexto del ratón, no se les olvide que es un ratón, estos eosinófilos también tienen la capacidad de presentar, de funcionar como células presentadoras a los linfocitos T para que se diferencie a un linfocito TH2. Muy bien, igual los que sepan hablar inglés, se leen eso y sale. Y con respecto a la inmunidad adaptativa, entonces cuando se da esa respuesta TH2, se va a secretar interleuquina 4 y 5. Y los linfocitos B, gracias a esa interleuquina 5, también van a estimularse la producción de anticuerpos IgM e IgG que van a colaborar con el neutrófilo en el proceso de destrucción, van a acelerar ese proceso de destrucción por parte del neutrófilo. Muy bien, y la eliminación de la larva pues va a depender entonces de esas dos células, de esos anticuerpos y del C3b. Muy bien, los mecanismos de evasión de Strongyloides estercolaris, pues eso es un gusano, muchachos. Entonces, ese gusano tiene cambios de fase, ¿cierto? Tiene un estadio larvario, un adulto. Entonces, pasar, por ejemplo, a un estadio de adulto, pues eso ya se vuelve gigante, eso se vuelve gigante para nuestras células y entonces, ¿cómo se ataca? Pues, entonces es un mecanismo de evasión o la movilidad, ese parásito se puede mover, ¿sí o qué? Y estas cositas, los anticuerpos son muy importantes, es contra las larvas, la IgG sensibiliza principalmente eosinófilos, los antígenos del parásito activan los eosinófilos, los neutrófilos son importantes contra las larvas y el TLR4 es el receptor más importante de la inmunidad adaptativa para destruir el parásito. Fuera. Pero un ectoparásito que genera daño, pues va a generar un proceso inflamatorio ahí local. Por ejemplo, imagínense una garrapata, imagínense la garrapata de un perro o usted lleno de piojos, pues usted se inflama y lo único que se rescata pues como de la inmunidad es la histamina. La histamina me va a generar prurito, entonces yo me quiero rascar y el parásito y el leptoparásito se va a mover y ya, pero es como lo único que hay como contra ectoparásitos. No sé si tienen alguna pregunta, ya terminamos, nos demoramos un poquito más hoy, pero bueno, ni modo. ¿Alguna pregunta? Listo, si no tienen preguntas, entonces ojalá hayan entendido todo, que les vaya bien en el taller y nos vemos en otro tutorial.
Gracias. Muchas gracias. Listo, muchas gracias.